Bueno, hola compañeros y profesor, el día de hoy les vamos a presentar el tema de hipertensión endocraneal. Nuestro equipo está conformado por Montserrat, Axel, Areli y Montserrat. Estos van a ser los temas que vamos a ver y pues empecemos con la definición. La hipertensión endocraneal va a ser una condición médica caracterizada por el aumento de la presión dentro del cráneo, lo que puede afectar a la función del cerebro y a otros tejidos circundantes. Esto debido a un aumento del volumen de alguno de los componentes del cerebro, que va a ser el tejido eh, cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Esto puede causar que se ocupe más espacio del que debería y excede la capacidad de compresión del cráneo. Normalmente se puede dar entre 5 y 15 milímetros de mercurio en adultos y cuando supera los 20 a 25 milímetros de mercurio se considera que es una hipertensión endocraneal. Vamos con la fisiopatología. Bueno, es el desequilibrio, como ya dije, es el desequilibrio de los componentes del cráneo. Existe una doctrina o hipótesis que expone Monroe Kelly, que son dos médicos escoceses que dicen que el aumento del volumen de alguno de los componentes intracraneales debe compensarse con la disminución de otro para mantener la presión intracraneal normal. Esto quiere decir que si uno de estos componentes, ya sea el líquido cefalorraquídeo o el flujo sanguíneo, aumenta, entonces los demás tienen que disminuir para que sigan ocupando este espacio. Inicialmente el cerebro puede compensar este cambio, pero cuando la causa del aumento del volumen persiste, los mecanismos de compensación se agotan, por lo que lleva a un aumento sostenido de la presión. Vamos primero con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos con un ultrafiltrado del plasma y circula por los ventrículos cerebrales. Se reabsorbe a las granulaciones subaracnoideas hasta la circulación venosa. Un rango normal sería el de 65 mililitros. Ahora el flujo sanguíneo, que va a ser otro componente, lo normal sería 110 mililitros y va a estar mediado depende de la perfusión cerebral. ¿Qué es la perfusión cerebral? Es un gradiente de presión que permite que la sangre fluya al cerebro, asegurándose del suministro del cerebro y nutrientes hacia el tejido cerebral. Bueno, mi nombre es Axel y ahora vamos a ver el tema de etiología y vamos a ver cuáles son las causas que van a aumentar nuestra presión en el cerebro. Principalmente las vamos a dividir de forma muy sencilla según lo que aumenta dentro del cráneo. Vamos a tener que las causas que van a aumentar el volumen del cerebro, que en este caso es la parénquima cerebral, van a ser edema cerebral. Hay que dejar en claro que el edema es el aumento de agua dentro o alrededor de las células del cerebro y vamos a tener de tres tipos. El edema vasogénico, que es cuando la barrera hematoencefálica se vuelve más permeable y ocurre en tumores, infecciones y trauma. Vamos a tener también el edema citotóxico, que cuando la célula falla va a entrar agua y esto va a aparecer en infartos, hipoxias o intoxicaciones. Vamos a tener también el edema intersticial, que está relacionado con la hidrocefalia. Posteriormente tenemos a los tumores, que son cualquier tipo de tumor que ocupa espacio y genera este edema, y pueden ser ya sea primarios como los gliomas y los mengiomas, o los metatásticos que son por el cáncer de pulmón, de mama, de riñón o de melanoma. Vamos a tener también vamos a tener las infecciones, que van a ser las meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, y todas estas van a producir una inflamación y un aumento de volumen.
Vamos a seguir con las hemorragias intraparenquimatosas, perdón, por hipertensión arterial, traumatismos o rupturas de aneurismas. Bueno, esas son prácticamente las causas por las que aumenta el parénquima cerebral. Ahora vamos con las que van a aumentar el líquido cefalorraquídeo. En este caso van a ser la hidrocefalia, que puede ser obstructiva, no comunicante o comunicante. En la no comunicante se va a bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, por tumores, quistes o esteniosis del acueducto. Y comunicante cuando no se absorba adecuadamente. Esto va a ocurrir después de una meningitis o una hemorragia subaracnoidea, por aumento en la producción, como en los papilomas del plexo coroideo. También vamos a tener que va a ser por disminución de la reabsorción. Esto va a ser principalmente por secuelas de infecciones, hemorragias o fibrosis de las granulaciones aracnoideas. En causas del volumen de sangre intersticial vamos a tener las hemorragias, como ya les había dicho antes, y como podemos ver aquí la presentación, las hemorragias subaracnoideas, cerebral hipertensiva, intraventriculares o subdurales. Y todas estas van a ocupar un espacio y por lo mismo que les digo va a aumentar la presión. Vamos a tener también que va a ser por trombosis venosa cerebral y esto va a impedir que la sangre salga del cráneo, se va a acumular y esto va a hacer el aumento de presión. También tenemos la congestión venosa, que por ejemplo en insuficiencia cardíaca o compresión de las venas yugulares, vamos a tener que también aumento de presión se va a dar por causas externas o ocupantes del espacio. Por ejemplo, tenemos como causa externa el traumatismo craneoencefálico, que lo que va a hacer esto nos va a generar lo que ya habíamos visto antes, por ejemplo, el edema, hematomas, contusiones o herniaciones secundarias, que van a ser lo que nos habíamos comentado antes, este aumento de presión. Y por último, vamos a tener causas iatrogénicas que, van a ser complicaciones postquirúrgicas del sistema nervioso central. Y en causas menos comunes vamos a tener la encefalopatía hepática, hiponatremia severa, intoxicación por metanol, plomo o silicatos, edema cerebral de grandes alturas. Y bueno, y estas prácticamente serían todas las causas que nos pueden provocar esta hipertensión endocranial. La clave de esto va a ser recordar que cualquier cosa que aumente el volumen del cráneo, ya sea tejido, sangre o líquido cefalorraquídeo, puede elevar la presión y poner en riesgo nuestra vida. Bueno, prácticamente eso sería todo. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico que va a tener esta enfermedad. Hola, yo soy Areli y les voy a hablar del cuadro clínico de la hipertensión endocranial. El cuadro clínico se caracteriza por síntomas derivados del aumento de la presión sobre el cerebro y sus estructuras. El signo más característico es la cefalea generalizada intensa o fluctuante. Suele ser progresiva y más fuerte por las mañanas o al realizar esfuerzos como toser o agacharse. También aparecen vómitos en proyectil sin presencia de náuseas y pueden aliviar momentáneamente la cefalea. Otro hallazgo importante es la alteración visual como la visión borrosa, diplopia o papilidema, que se puede observar cuando hacemos exploración de fondo de ojo. Cuando la presión sigue aumentando, se altera el nivel de la conciencia. El paciente puede presentar somnolencia, confusión o incluso coma. En casos graves se observa la triada de Cushing, que incluye hipertensión arterial, bradicardia y respiración irregular, lo cual indica compromiso del tronco encefálico. Además, se puede observar pupilas dilatadas o desiguales, anisocoria, por comprensión del tercer par craneal y crisis convulsivas debido a la irritación cortical. También podemos presentar una parálisis del nervio facial y por ende una parálisis periférica. En diagnóstico. Bueno, la triada de Cushing va a ser bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones respiratorias. El diagnóstico clínico. Vamos a tener cefalea progresiva y la vamos a encontrar en la exploración física. Bueno, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica y la sospecha por los signos y síntomas mencionados. En la exploración física es clave buscar el papilidema, cambios pupilares y alteraciones neurológicas. Después se deben realizar estudios de imagen como la tomografía computarizada de cráneo sin contraste,
y es un estudio de elección o de resonancia magnética que da más detalle de las lesiones estructurales o inervaciones incipientes. Es importante mencionar que nunca se debe hacer una punción lumbar sin haber descartado primero una masa intracraneal, porque podría causar herniación del encéfalo. En hospitales el diagnóstico se puede confirmar con la medición directa de la presión intracraneal mediante un catéter intraventricular, que es el método de referencia. Los valores normales, como ya los mencionaron, son de 5 a 15 milímetros de mercurio y se considera hipertensión intracraneal cuando supera de 20 a 25 milímetros de mercurio. Bueno, pues el tratamiento va a incluir medidas generales como mantener la cabeza elevada, medicamentos y en casos más severos, intervenciones como el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Como medidas generales vamos a tener mantener la cabeza elevada entre 15 y 30 grados para optimizar el flujo de líquido cefalorraquídeo precisamente, y que la posición de la cabeza tiene que estar en una posición neutra. Bueno, como medicamentos, para reducir la producción de líquido cefalorraquídeo vamos a tener la acetazolamida y el topiramato. Pueden ayudar a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo y producción en el cerebro. Y se van a tener también diuréticos que pueden recetarse para disminuir la retención de líquidos, y anticonvulsivos. Se usan más que nada para prevenir convulsiones que pueden empeorar la presión, la presión intracraneal, y analgésicos para el dolor de cabeza precisamente, y terapia hiperosmolar, que son medicamentos como el manitol o soluciones salinas hipertónicas que se pueden administrar en situaciones agudas. En intervenciones quirúrgicas, el drenaje de líquido cefalorraquídeo se puede realizar un drenaje del líquido a través de una punción lumbar o la colocación de un drenaje, como una derivación ventrículo-peritoneal o lumboperitoneal para reducir la presión. Fenestración de la vaina del nervio óptico es un procedimiento para crear una abertura en la cubierta del nervio óptico para liberar presión. Y ya por último, si el paciente tiene un problema de sobrepeso y otros tratamientos no son efectivos, la cirugía bariátrica puede curar el trastorno, que sería una cirugía para perder peso, justamente. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.